Primera prueba de funcionamiento, señores. Vamos a ver qué hace. Bueno, tenemos el motor con una alimentación. Ya sabéis que aquí, en teoría, si esto lo conectamos a la corriente, debería generar un movimiento. Y si esto genera un movimiento por el sistema que sea, esto debería producir corriente eléctrica. Vamos a ver qué hace. Las 4 bobinas, con el rotor, con los imanes. Tenemos el motor. Vamos a dejar abiertas las diferentes partes del motor para ver su interior durante la prueba. Muy bien. Esto nada, esto es un ventilador que lo que hace es que cuando gira el motor, gira el ventilador y lo que hace es refrigerarlo. No tiene más historia. Conectamos estas dos bobinas en paralelo. Claro, a ver, imagino que 2 bobinas las pondrán en paralelo a un polo y otras 2 bobinas las pondrán en paralelo a otro polo o algo así para que cada una sea un campo magnético. También conectamos el motor a las bobinas. ¿A todas? Vale, entiendo que aquí lo que ha hecho es conectar todas las bobinas al mismo. Tenemos un cable y otro cable. Ah, bueno, vale, no sé cómo tendrá la conexión de las bobinas, pero estas bobinas no están conectadas. Creo que ha conectado esta y la de abajo en paralelo aquí y al motor. Y ahora tenemos que ver cómo conecta la de la izquierda y la de la derecha. Vamos a iniciar el motor con un cable como nuestro prototipo anterior. El primer movimiento lo va a generar él con una cuerda. Parece que va girando. Aquí hay varias cosas ya que comentar. Lo primero es que esto se le va a caer. Lo primero es que este motor no es ni de 20 kilovatios. Este será de medio kilovatio o no llega a 1 kilovatio. Nuevo generador de energía perpetua de 20 kilovatios, que no. Vale, esto puede ser como mucho medio kilovatio. Girar, no dudo yo que no pueda girar. Habría que verlo más de cerca porque falta ahí 2 bobinas por conectar y no acabo de encontrarle ahí eso. Yo creo que lo que está haciendo aquí es que como esto genera un movimiento y ese movimiento que genera el rotor, lo que mueve, produce energía eléctrica, con esa misma energía eléctrica producida por sí mismo, está alimentando las bobinas. Esas 2 bobinas que ha conectado. Porque aquí podemos decir, ya, pero no puede ser que la energía que genere el motor sea más que la que está consumiendo de las bobinas, porque entonces ahí no sale el resultado. Vale, pero también hay un campo magnético dentro de los imanes que es energía externa, que se podría sumar al conjunto. Es decir, digamos que el 99% de la energía que genera el motor es la que se mete a las bobinas, pero al final hay pérdidas y esas bobinas no pueden generar, o sea, la bobina no puede recoger toda la energía que genera porque hay pérdidas, pero tenemos unos cuantos imanes en el rotor puestos que son los imanes, podríamos decir que tienen energía dentro guardada y eso está generando una fuerza sin tener que hacer ningún consumo de ese mecanismo. Entonces puede ser un poquito, pero ni mucho menos esto es un motor de 20 kilovatios, ni mucho menos. Esto no puede producir 20 kilovatios ni de
Esto podría producir a lo mejor medio kilovatio, pero pasa una cosa. O sea, este motor, por ejemplo, este generador, tú lo puedes tener en vacío. Y en vacío, pues digamos que te va, pues eso, va a estar girando. Ahora, cuando tú a este generador le conectas cargas, imagínate que este generador es de medio kilovatio, de 500 vatios. Cuando tú le conectas cargas, vas a necesitar empujarlo más. Si tú le empiezas a conectar cargas, es como que el motor se frena. El motor, al frenarse, por así decirlo, va a necesitar que esta fuerza sea mayor. Entonces, muchos de los vídeos de energía infinita y todo eso se utilizan para generar un poquitín de corriente, pero cuando le metes un poco de carga, el motor es como que se frena y entonces es como que necesita más fuerza para girar y poder arrastrar esa carga que se le ha conectado. ¿Qué pasa? Que dices, sí, energía infinita, claro, en vacío. Cuando tú empiezas a meter cargas y le empiezas a conectar cosas para que consuma la energía, el motor va a tener una resistencia, se va a frenar y entonces el mecanismo este se va a parar el movimiento. Esto es capaz de generar un movimiento en vacío sin carga, pero cuando le metes un consumo eléctrico, generas una carga, tiene una resistencia y es como que el motor se frena. Entonces hay que hacerlo girar con más fuerza. Y el mecanismo en esos casos de energía infinita, energía ilimitada, no es capaz de tener la suficiente fuerza como para seguir girando el motor. Por eso daros cuenta que muchos de los sistemas de energía infinita, de energía ilimitada que hay por internet, veis que conectan un diodo LED, una bombillita LED, alguna chorradita que se ve luz o se ve algo de movimiento, pero son 1 vatio, 2 vatios, un ventilador de 7 vatios, cositas así. Si el motor es de 500 vatios, pues le conectan 5, 10, 20 vatios como mucho, 50 a lo sumo, pero nunca le van a meter los 500 vatios que puede generar el motor. ¿Por qué? Porque se frena. El mecanismo no es capaz de continuar el movimiento y se para. Es más la fuerza que está ejerciendo el motor, por así decirlo, que el sistema que lo hace girar. Entonces, es una de las cosas por las que no suele ser cierto la energía infinita. Vamos a seguir viendo a ver si hay algo que se nos escapa, pero creo que está por ahí la cosa. Sí, la tensión muy bien. La tensión da igual. Tú puedes tener 230 voltios. Cuando le pongas un poquito de carga te vaya a cero. La tensión es un poco... Bueno, es una característica, pero al final lo que interesa es la intensidad. Que nos muestre a ver cuánta intensidad está sacando el motor. No te lo va a mostrar. ¿Cuántos vatios está sacando el motor? No te lo va a mostrar. Mirad, aquí vamos a probar una bombilla de momento para comprobar que el motor alimenta correctamente. De momento vamos a conectar una bombilla para comprobar que el motor alimenta correctamente. A ver, que igual esto nos sorprende. Esto tendrá unos 50 vatios de consumo aproximadamente. 50-60 vatios. Pero dicho, este motor no es de 20 kilovatios, esto será de 500 vatios, 0,5 kilovatios. Y aquí le estamos conectando 50 vatios de los 500 que será el motor, un 10%. Bueno, nos dicen que al final del vídeo hay una prueba mucho más intensa de cuando el motor está terminado. Ahora lo veremos. Parece que funciona. El problema es lo de siempre, que aquí hay ciertos ángulos, ciertas partes ocultas por las que perfectamente se podría esconder algún tipo de batería o algo, pero no lo sé, ni tanto si es que sí como si no, porque no podemos averiguarlo aquí. Parece que nos está escuchando. Desconectando el cable se apaga el motor. Vale, si desconectas el cable, entonces le estás quitando la corriente a la bobina. Al quitarle la corriente a la bobina, dejas de tener un campo magnético en la parte fija, con lo cual el movimiento del rotor de la parte móvil deja de hacerse, ¿no? Ese movimiento. Ok. Ahora, aquí lo que habría que ver, porque de la forma que está conectado, el motor está actuando de generador de energía, pero a la vez está consumiendo la energía que él mismo genera para girar a sí mismo. Entonces, el motor no puede generar la energía que él consume, porque si un motor tiene una eficiencia del 95%, quiere decir que está perdiendo un 5% de lo que genera y lo que consume. Se pierde el 5% y se queda a cero. Ese 5% habría que aumentarlo con algo. Ese 5-10%, o sea, tú para tener energía infinita, lo que tienes que hacer es producir el 105%. Es decir, si yo consumo el 100%, tengo que producir un 105% para tener un 5% adicional. Entonces es energía infinita. Yo genero el 100% que consumo más un 5% adicional que es para alimentar una bombilla. Eso sería energía infinita o ilimitada. ¿Cómo producir
producimos ese 5% extra con algún agente o factor externo que esté aumentando eso del sistema. O sea, que podría ser, que no es magia, podría ser con los imanes. Es decir, ahí tenemos unos ciertos imanes que tienen un campo magnético que es como si tuvieran un tipo de energía almacenada en su interior. Entonces, digamos que el motor está generando un 100%, por así decirlo, o el motor consume el 100% de energía y genera el 95%. Tiene una pérdida. Pero imaginemos que por la fuerza que ejercen los imanes, los que están conectados a las bobinas, no. Los imanes que habían aquí dentro de la parte de esta móvil. Si esos imanes, el campo magnético de esos imanes, la fuerza que generan esos imanes y la energía que tienen esos imanes dentro de todo este mecanismo es superior al 10%, pues tenemos el motor consume el 100% de su energía, pero genera el 95% porque tenemos una pérdida del 5%. Pero si esos imanes que hay ahí están, o podríamos decir, o podemos entender que están produciendo ese 5 o 10% extra al sistema, tendríamos el 100% de lo que consume el motor, genera el 95%, hemos perdido un 5%. Pero si los imanes aportan un 10%, el motor está generando el 95%, más el 10% que le aportan extra los imanes que no están conectados a ningún sitio, sería un 105%, con lo cual este sistema estaría consumiendo un 100%, pero generando un 105%, gracias al campo magnético de los imanes, que es una fuerza que el imán está ejerciendo dentro del sistema, el magnetismo, sin generar ningún tipo de consumo. Por eso podría ser algo lógico. Ahora, vamos a ver cuánto es ese porcentaje extra. Si ese porcentaje extra es un 5% o un 10%, si es un 10% más, el motor tiene el 100% para él y el 10% extra, que sean unos 50 vatios, para alimentar, por ejemplo, la bombilla. Vamos a ver cuántas cosas le conecta, cuánto consumo va a darle, yo os voy explicando más o menos, y así podemos ver de esos 500 vatios que más o menos estimamos que puede generar este motor, realmente cuánto puede suministrar a cargas sin que se pare, para ver qué porcentaje extra o qué vatios extra tenemos de generación de energía infinita, energía ilimitada, energía perpetua en este sistema. Es normal que se pare, hemos desconectado las bobinas, esta y la de abajo, con lo cual se paran porque ya no ejercen fuerza en los imanes. Montan como una versión mucho más mejorada, está pintada, tiene algunas protecciones, tiene como un arranque como si fuera con una motosierra o algo de esto, ¿vale? Un tirador tipo de las motosierras.